continuamos con la segunda parte de la clase mucosa bucal. Vamos a revisar ahora la inervación de la mucosa bucal. Esta está establecida en 3 niveles, ¿sí? Una inervación aferente que lleva la información convertida en impulsos nerviosos desde la mucosa bucal al sistema nervioso central. Y esta inervación aferente sensorial le viene dada a la mucosa bucal por estos 3 pares craneales, el trigémino, el facial y el glosofaringio. Los 3, como ustedes saben, nervios mixtos, ¿sí? Sensitivos motores. La inervación específica de esta mucosa bucal se encarga de recoger los estímulos de los receptores gustativos y se llama específica porque está dada básicamente por ramificaciones del séptimo par craneal y del noveno par craneal, ¿sí? Estas ramificaciones, este plexo nervioso que deriva del séptimo par craneal, va a dar la inervación a los receptores gustativos, a esos corpúsculos gustativos ubicados únicamente en la zona bucal de la lengua, por delante de la bilingual, y el glosofaringio, que va a aportar una red, un plexo nervioso que va a registrar, o sea, va a recibir el impulso nervioso de los receptores gustativos ubicados en la zona bucofaringia de la lengua, en la base o raíz de esa lengua, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de una inervación específica directamente dirigida a recoger los estímulos que actúan sobre esos receptores gustativos. Y una inervación eferente. ¿Por qué eferente? Porque esta inervación viene, es del simpático y viene del sistema nervioso central, llevando el impulso nervioso para controlar el calibre arteriolar, el calibre de los vasos sanguíneos que irrigan esa mucosa y controlar asimismo la actividad secretora de las glándulas salivales, tanto principales como accesorias. Ahora, la inervación aferente sensorial, que está dada por estos 3 pares craneales, está dividida, se podría decir, en terminaciones nerviosas libres y terminaciones nerviosas que forman complejos sensoriales junto con células. Las terminaciones nerviosas sensoriales están especializadas en recoger sensaciones dolorosas como nociceptores, sensaciones térmicas como termorreceptores y sensaciones de tacto y de presión como mecanorreceptores, ¿sí? Los mecanorreceptores justamente son aquellas terminaciones nerviosas sensoriales que forman complejos con células de origen epitelial, como es el caso del complejo de Merkel, que como ya lo vieron en la clase de encía, es un complejo porque es una asociación entre una célula que se considera de origen epitelial, pero que tiene una función especializada sensorial, y que es la célula de Merkel, un tipo de célula clara, que hace sinapsis con una terminal nerviosa, justamente una terminal nerviosa libre. El complejo de Merkel está especializado para la adaptación lenta, es decir, recoge sensaciones táctiles más groseras y se habla de que está especializado para la adaptación lenta porque este corpúsculo o este complejo puede generar impulso nervioso durante todo el periodo de duración de la vibración o del estímulo, ¿sí? Por eso se habla de adaptación lenta, o nos permite poder establecer características sutiles de ese estímulo táctil o de presión, como la forma, el contorno, ¿sí? La textura, o sea, nos permite establecer detalles muy finos de esa sensación táctil o de presión. ¿Por qué? Porque se especializa en la adaptación lenta, ¿sí? Y eso es gracias a que genera impulso nervioso durante todo el periodo de duración de la vibración, ¿sí? O del estímulo. Mientras que el corpúsculo de Meissner está encargado de la adaptación rápida, también es un tipo de mecanorreceptor al igual que el complejo de Merkel,
pero la diferencia está en que este se encarga de la adaptación rápida, es decir, que solo genera impulso nervioso durante el inicio y el final de la vibración, ¿sí? Se encarga de permitir la percepción de sensaciones táctiles o de presión o estímulos de tacto y de presión más sutiles, más suaves. Bueno, estas terminaciones libres que funcionan como nociceptores y como termorreceptores se ubican inmediatamente por debajo de la lámina basal. Algunas llegan a insinuarse entre los queratinocitos epiteliales. Ese dato es importante. Y también la mucosa bucal presenta un plexo nervioso superficial que difunde colateralmente el impulso nervioso captado por los receptores, ¿sí? Mientras que en la submucosa vamos a encontrar también un plexo nervioso que cumple la misma función de esparcir, de difundir colateralmente el impulso nervioso, pero que en lugar de ser fino, de pequeño calibre, como es el que encontramos en el corion de la mucosa bucal, porque recuerden que estas estructuras nerviosas están presentes en el tejido conectivo subepitelial, están presentes en el tejido conectivo subepitelial. Recuerden que el tejido conectivo es el que le da la irrigación y la inervación al epitelio. El epitelio es una estructura avascular no inervada, ¿sí? Toda la nutrición y la sensibilidad le viene del tejido conectivo. Y justamente tocando este tema, toda esta inervación que tiene el corion o la lámina propia de la mucosa bucal, a su vez proviene de la submucosa o del periósteo. Recuerden que la mucosa en los sitios donde es fija, donde está adherida al periósteo del hueso subyacente, donde no hay submucosa, obviamente la vascularización y la inervación proviene del periósteo, ¿sí? Entonces estos vasos arteriolares y nervios pues van a ingresar al corion en forma de ramificaciones más finas, obviamente, que pierden ya su vaina de mielina. Igual pasa en el caso de la mucosa bucal, que sí tiene submucosa. La inervación y la irrigación del corion viene desde la submucosa, y antes de penetrar en la lámina propia, estos vasos de mayor calibre y estas fibras nerviosas de mayor calibre presentes en la submucosa van a ramificarse, y esas ramificaciones, esas arborizaciones van a perder la vaina de mielina al momento en que ingresan a la lámina propia. Bueno, la submucosa, recuerden que esta pues puede estar presente como no, va a depender de la zona de la mucosa bucal a considerar. En los sitios que está presente la submucosa, pues esta se presenta estructuralmente como un tejido conectivo laxo en la mayoría de los casos, excepto en la mucosa de Carrillo. La mucosa de Carrillo está adosada a una submucosa que le da este aspecto acolchonado y eh, pues y que contribuye de alguna manera a la movilidad también, ¿no? Pero sobre todo le da este aspecto acolchonado a la mucosa de Carrillo. Y en la mucosa de Carrillo, la submucosa se presenta como un tejido conectivo denso, pero en el resto de sitios donde está presente, que básicamente la submucosa va a estar presente en zonas donde el epitelio es no queratinizado, se va a presentar usualmente como un tejido conectivo laxo. ¿Y cuál es la función de la submucosa? Pues unir la mucosa a los tejidos subyacentes. ¿Y cuáles serían esos tejidos subyacentes? En la cavidad bucal, esos tejidos subyacentes son fundamentalmente músculos, ¿sí? Músculos masticadores, como el orbicular de los labios, por ejemplo, en los labios, en la mucosa labial, ¿sí? O, por ejemplo, el buccinador en la mucosa de Carrillos. Entonces, la función es básicamente unir la mucosa a los tejidos subyacentes, pero además la submucosa contiene estructuras adiposas
que van a ayudar a la lubricación, contiene estructuras glandulares accesorias, glándulas salivales accesorias o menores que van a contribuir justamente a esta humedad de la mucosa. Contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, como les dije. Y en algunos sitios de la mucosa bucal, esta submucosa además presenta cúmulos linfoides, como pasa en la mucosa del labio. Entonces, la submucosa, ¿dónde va a estar presente? Va a estar presente en las zonas de la cavidad bucal que requieren movimiento, como les mencioné, mucosa de carrillo, mucosa labial, mucosa de piso de boca, mucosa de paladar blando, de velo de paladar, aunque bueno, la flexibilidad de esa mucosa es menor, relativamente menor, si la comparamos con otros sitios de la boca. Y bueno, esto es lo que contiene, como ya les mencioné. Posee grandes arterias que se dividen en ramas más pequeñas que van a entrar en la lámina propia. Así que recuerden, la irrigación que tenga la lámina propia o corion proviene de la submucosa en los sitios donde hay submucosa. En los sitios donde no hay submucosa le va a venir del periósteo subyacente. Presenta además pequeñas venas que siguen un trayecto contrario a las arteriolas o arterias, ¿no? Estas venas provienen en todo caso de la lámina propia, ¿sí? Y van haciendo anastomosis, formando pues, conductos más de mayor calibre, ¿sí? Que van a terminar drenando en grandes vasos venosos existentes a nivel de la submucosa. Tienen fibras nerviosas mielínicas, como les dije, las cuales van a perder esa vaina de mielina antes de generar las terminales o las arborizaciones que ingresarán posteriormente en el corion o lámina propia. Y también posee, como tiene la lámina propia, posee un plexo nervioso profundo que expande, que difunde colateralmente el impulso nervioso generado en los receptores. Bueno, este subtema es muy importante, por eso está justamente resaltado con rojo. Ténganlo en cuenta, las características clínicas de la mucosa bucal que están en íntima relación con la estructura histológica. No solo la función de la mucosa bucal está en relación con la estructura histológica, como lo mencioné en la parte introductoria, sino que también las características clínicas de la mucosa bucal, de los distintos sitios de la mucosa bucal, está afectado, influenciado por esa estructura histológica, ¿sí? Entonces, justamente las variaciones de los tres componentes estructurales de la mucosa bucal. Recuerden cuáles son los tres componentes estructurales de la mucosa: el epitelio, el corion o lámina propia, y la submucosa en el caso de cuando está presente o no. Ya saben que la relación epitelio-corion se establece a través de la membrana basal. Recuerden que esa membrana basal es más gruesa en los epitelios queratinizados, justamente por la adaptación funcional. Y estos tres componentes, epitelio, corion y submucosa, son los que van a condicionar las características clínicas de la mucosa bucal que tapiza esa cavidad virtual llamada cavidad bucal. ¿Cuáles son las características entonces que yo debo evaluar cuando estoy examinando clínicamente la mucosa bucal? Básicamente dos: el color y el aspecto o textura, ¿sí? El color, ya saben que está dado por el espesor y grado de queratinización, ¿sí? Los epitelios queratinizados, al tener mayor número de capas celulares y al formar esta capa de queratina, van a ser evidentemente más gruesos, y eso va a traducirse en una mucosa de una tonalidad rosa pálido, con una matización blanquecina, ¿sí? Va a ser una mucosa más firme, ¿sí? Por justamente la presencia de queratina. Y sobre todo esta presencia de este componente amorfo, acidófilo, acelular, es el que le va a dar
esa consistencia más firme a esta mucosa, ¿sí? Y esa coloración pues atenuadamente blanquecina, ¿sí? También el color de la mucosa va a estar influenciado por la densidad del tejido conectivo subyacente. La densidad se refiere a si ese tejido conectivo es denso, semidenso o si es laxo, ¿sí? Recuerden que si es denso, tiene mayor cantidad de fibras que de componente celular y vascular. Entonces, en una mucosa, por ejemplo, que está revestida por un epitelio queratinizado, donde el conectivo es básicamente denso, pues clínicamente se va a traducir en una mucosa de tonalidad más pálida o rosa más pálido, no solo por la presencia de queratina, sino también por esa mayor densidad que ofrece el tejido conectivo subyacente. Entonces no deja transparentar, al ser un epitelio queratinizado, no permite transparentar la irrigación y además ese conectivo subyacente, pues al ser más denso, al tener mayor componente fibrilar y menor irrigación, pues le va a dar o se va a traducir clínicamente en una mucosa más pálida, como pasa con la mucosa de paladar duro, justamente. La encía adherida, la encía fija, que ya lo vimos en la clase anterior, la cual en el 40% de los sujetos adoptaba una textura granular en aspecto cáscara de naranja, justamente cuando el tejido conectivo formaba estas papilas coriales delomorfas, ¿no? Que le dan esa rugosidad traducible clínicamente. Y también el color de la mucosa va a condicionarse por la presencia del pigmento melánico. Recuerden que en la raza blanca los melanocitos producen igualmente melanina como en la raza negra. La diferencia está en que los depósitos de melanina son muy controlados en la raza blanca. El queratinocito está pues, codificado genéticamente para abarcar toda esa melanina, ¿sí? Fagocitarla si se quiere, mientras que en la raza negra hay mayor estabilidad con los depósitos melánicos, ¿sí? Al ser más estables, pues van a otorgar también este pigmento marrón que es muy notorio sobre todo en la encía adherida. Y bueno, el aspecto de la mucosa bucal, que tiene que ver con la textura, pues como ya lo expliqué, va a depender fundamentalmente de la presencia o ausencia de estas papilas delomorfas, estas papilas coriales que levantan el epitelio y que cuando están ausentes pues otorgan a la mucosa bucal un aspecto liso, como es el que vemos en la mucosa de Carrillos, en la mucosa del velo del paladar o paladar blando, por ejemplo, o en la encía marginal, donde no tenemos papilas delomorfas, pero en los sitios donde existen papilas delomorfas, como ocurre en la encía fija adherida, vamos a observar en un importante porcentaje de sujetos una mucosa con una textura granular en aspecto cáscara de naranja. Entonces miren, justamente esta imagen se demuestra la característica en cuanto a color y en cuanto a textura de la mucosa de paladar duro. Esta mucosa, al ser queratinizada, se compone de un epitelio plano estratificado queratinizado, ¿sí? Que es el responsable de darle esta firmeza que exhibe, ostenta la mucosa y este color rosado con una tonalidad ligeramente blanquecina, ¿sí? Y al ser una mucosa que carece de submucosa, no presenta submucosa, es firme, es adherida, ¿sí? a los planos profundos, al hueso subyacente, y el corion en este tipo de mucosa, que es funcionalmente queratinizada, se presenta como pues un tejido conectivo denso, ¿sí? Con mayor componente fibrilar. Entonces toda esa mezcla de factores dan lugar a que se presente clínicamente esta mucosa como una
superficie rosa pálido, ¿sí? Y en esta imagen vemos otro tipo de mucosa, la mucosa de revestimiento, es una mucosa de piso de boca que funcionalmente cumple justamente la misión de proteger, ¿no? De revestir. Entonces, como tiene esa función, está adaptada para proteger, para facilitar los movimientos de la lengua, el desplazamiento del órgano lingual. Entonces, la misma está revestida por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, que además es muy delgado, es muy fino, y un corion, un tejido conectivo subyacente, un corion o lámina propia que es bastante laxo, ¿sí? Fibroelástico, tiene mucha cantidad de fibras elásticas que le van a dar justamente la capacidad de retornar a la normalidad, que le van a dar esa capacidad de distensión, ¿sí? Bueno, y justamente la característica de este epitelio no queratinizado, como ya saben, al ser más delgado porque tiene menor número de hileras o de capas celulares, no forma queratina, al ser delgado permite transparentar la irrigación del corion subyacente, ¿no? Y el corion subyacente, al ser un tejido conectivo laxo, va a exhibir mayor componente vascular si lo comparamos con esto, ¿no? Si lo comparamos con esta mucosa masticatoria que justamente adquiere esa tonalidad pálida por el menor contenido vascular del corion, de la lámina propia, y además esa palidez también está dada por la presencia de queratina formando el revestimiento epitelial. Bueno, igual pasa con la mucosa de cara ventral de lengua, que es una mucosa asimismo formada por un epitelio no queratinizado, que es muy delgado. Justamente a este nivel no encontramos su mucosa, solo encontramos epitelio y tejido conectivo, el cual es laxo. Tiene sí fibras elásticas, o sea, es un conectivo fibroelástico con abundante componente vascular, y la mucosa que lo tapiza, que lo cubre, al ser tan delgada, ¿sí? Es casi como una cerosa esta mucosa, tanto de la superficie ventral como del piso de boca. Al ser tan delgada, descubre, ¿sí? Transparenta la irrigación del conectivo subyacente. Bueno, la clasificación histotopográfica y funcional de la mucosa bucal, pues se basa en la adaptación funcional de la misma a las influencias mecánicas que van a actuar en las distintas zonas de la cavidad bucal. Así se reconocen tres tipos de mucosa según su nivel de adaptación funcional: mucosa de revestimiento, mucosa masticatoria y mucosa especializada. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La mucosa de revestimiento, como ya lo mencioné, cumple una función básica, que es la de proteger las estructuras subyacentes, los órganos subyacentes, facilitar los movimientos masticatorios, ¿sí? Facilitar la movilidad del movimiento, la formación de ese bolo alimenticio, ¿sí? El acto de la deglución. Y para ello está adaptada con un epitelio pues no queratinizado y con un corion básicamente laxo o semilaxo, y con la presencia de una submucosa, ¿sí? Que le da justamente esa consistencia acolchada, ¿sí? Por todo lo que contiene esa submucosa, y la presencia abundante de fibras elásticas en ese conectivo subepitelial, ¿sí? Entonces esa es la adaptación que tiene la mucosa de revestimiento. ¿Para qué? Para cumplir esta función esencial, que es la de protección, ¿sí? La submucosa, recuerden, es bien definida en esta mucosa de revestimiento. ¿Y dónde la encontramos a la mucosa de revestimiento? La encontramos en estos sitios: carrillos, mucosa de carrillos, piso de boca, cara ventral de lengua, y agréguenle paladar blando o pelo de paladar.
Bueno, justamente aquí tenemos un ejemplo directo, real, de mucosa de revestimiento que la encontramos en la mucosa de los labios. Los labios topográficamente están delimitados hacia arriba por el tabique nasal, por el borde de los orificios nasales y por la parte posterior del ala de la nariz, y hacia abajo están limitados por este surco mentolabial que estaría por acá, y hacia los lados por los surcos nasogenianos y labiogenianos, ¿sí? Esos son los límites de los labios. Y en los labios vamos a reconocer tres zonas topográficas: la piel de los labios, que sería esto, la zona de transición o semimucosa o bermellón, ¿sí? Que se separa de la piel del labio a través de este límite, esta línea llamada límite mucocutáneo. Y la tercera zona topográfica que reconocemos es esto, ¿no? La cara interna de los labios, que es mucosa netamente, ¿sí? Es la cara mucosa. El bermellón es una zona de transición, ¿sí? Una zona que está pasando de ser piel a ser mucosa. Es una zona de transición. Pero no se considera mucosa todavía, ¿sí? El bermellón no se considera mucosa, es una zona de transición que está más o tiene características más cercanas a la piel que a la mucosa. De hecho, tiene estrato lúcido, este bermellón, esta semimucosa, zona de transición, tiene esta coloración roja, ¿sí? Muy contrastable con la piel adyacente, por la alta vascularidad del conectivo que le da irrigación, por esa alta vascularidad del conectivo, de la dermis en todo caso, y tiene forma queratina, pero pues el nivel de queratinización, la formación de córneo es menor, es más fino ese córneo si lo comparamos con el de la piel adyacente, ¿sí? Ese detalle es importante que recuerden, porque lo van a ver luego en semiología, ¿sí? Para el reconocimiento de estructuras, de lesiones. En semiología es importante conocer las zonas topográficas de cada órgano de la cavidad bucal, su estructura histológica, para poder saber cuándo estamos frente a algo normal y cuándo estamos frente a algo anormal. Y bueno, la cara mucosa, que es la tercera zona topográfica de los labios, tanto del labio superior como del labio inferior, es una mucosa de revestimiento, recuerden, con epitelio no queratinizado, un conectivo laxo, y una submucosa que no es tan, gruesa, no es tan ancha, se podría decir, y que está formada por cúmulos linfoides y por glándulas salivales accesorias o menores, que de hecho muchos acinos de estas glándulas accesorias están bastante superficializados o bastante cercanos al corion, y eso da lugar a que generen proyecciones papuloides en esta mucosa, que le dan un aspecto un tanto ligeramente, se podría decir, rugoso, pero no es debido ese aspecto a presencia de papilas delomorfas, sino es por la superficialización de acinos glandulares. Entonces, el punto donde se proyecta el conducto excretor de esos acinos se traduce clínicamente en proyecciones de aspecto papuloide que le dan esta textura, pues, que por el brillo de la fotografía no se llega a percibir, pero les adelanto que tiene justamente una textura ligeramente rugosa por la eminencia que hacen a nivel de la superficie mucosa el conducto excretor de esas glándulas salivales menores accesorias que vamos a encontrar a este nivel, ¿sí? Recuerden, la presencia es muy importante, la alta presencia de cúmulos linfoides en la submucosa de este sitio, ¿sí? De la mucosa bucal. Aquí hay mucha presencia de cúmulos linfoides que van a cumplir dos acciones. Por un lado, hacer linfopoiesis, y por otro lado, cumplir una función defensiva a través de fagocitosis y a través de producción de anticuerpos.
Bueno, entonces histológicamente esa mucosa labial se traduce en esto, ¿no? En un epitelio no queratinizado, que forma papilas coriales, pero estas papilas son adelomorfas, o sea, no levantan el epitelio y son poco frecuentes, ¿sí? La relación es ondulada, pero es moderadamente ondulada, se podría decir, si la comparamos con el epitelio queratinizado. La lámina propia se presenta como un tejido conectivo laxo, ¿sí? Fibroelástico. Esa presencia de fibras elásticas es lo que me permite hacer este movimiento, ¿no? O sea, tomar el labio con los dedos y estirarlo, distenderlo, ¿sí? Y en virtud justamente de esta elasticidad y de esta resistencia que ofrecen las fibras colágenas a la tensión y a la tracción, es que si yo suelto este labio, el mismo regresa a la situación, a la forma y al tamaño original, ¿sí? Bueno, y la submucosa del labio, miren, aquí están los acinos glandulares, de glándulas salivales menores accesorias, muchas llegan inclusive a esta zona, a esta interfase conectivo-submucosa, o core submucosa, y eso da lugar a que clínicamente se observen estas proyecciones papuloides que les mencionaba. Y después los acúmulos linfoides que también vamos a encontrar en esta submucosa, ¿sí? Y los haces musculares estriados que forman el orbicular de los labios, ¿sí? Bueno, la mucosa de revestimiento la vamos a encontrar también, como vemos acá, en la cara ventral de la lengua, en el piso de la boca, que ya lo hablamos. Aquí la mucosa es mucho más delgada, es casi una cerosa, es muy delgada. Las uniones, o la unión, la relación epitelio-corion a este nivel es casi recta, se podría decir. Las papilas coriales son prácticamente atróficas, al igual que las crestas epiteliales, ¿sí? Son prácticamente escasas, infrecuentes. Es una relación prácticamente recta, ¿sí? El epitelio, la unión epitelio-corion. A nivel de cara ventral de lengua no vamos a tener submucosa, ¿sí? Sino que en ese lugar el corion se continúa directamente con el componente muscular. Y en la mucosa de piso de boca sí vamos a tener tanto epitelio no queratinizado, un conectivo laxo fibroelástico que va a facilitar esta movilidad de la lengua, y la submucosa, ¿sí? Donde nos vamos a encontrar con tejido adiposo y con glándulas eh, salivales, ¿sí? Tanto menores como la glándula sublingual o las sublinguales. Y bueno, fíjense la capacidad que se tiene en este sitio de la mucosa bucal, tanto de cara ventral como de piso de boca, debido a la delgadez del epitelio que la reviste. Me permite visualizar, me permite la transparentación de la irrigación del corion, ¿sí? Y como el corion de esta mucosa es un tejido conectivo laxo, con alto componente vascular, entonces le otorga esa composición, esa estructura del corion, pues otorga este color rosa más intenso que exhibe la mucosa de tanto de piso de boca como cara ventral, ¿sí? Bueno, como les hablaba, miren, esta mucosa que vieron acá, tanto esto como esto, se traduce histológicamente en esto, ¿sí? Vamos a encontrarnos, esto es un corte de cara ventral de lengua, en realidad aquí no vemos submucosa, sino que vemos una banda de tejido conectivo, la lámina propia, que es un tejido conectivo laxo, como ven, que está bien vascularizado y que está adherido, se continúa directamente con el pericio muscular, ¿sí? Todos estos son haces musculares.
esto que vemos aquí, que estoy señalando, y fíjense el epitelio delgado, como ven, pues puesto que es un epitelio no queratinizado, tiene menor número de capas celulares, no forma estrato córneo, entonces eso va a permitir transparentar la irrigación de este corion subyacente, ¿no? Y el alto contenido vascular de este corion, pues es lo que se traduce clínicamente en una mucosa de un color rosado más intenso, ¿sí? Más rojizo. Y fíjense, esta unión, como les mencionaba, es prácticamente plana, la unión epitelio-corion, ¿sí? En este sitio es básicamente plana, casi recta, pero hay otros sitios de la mucosa bucal, de mucosa de revestimiento, como la mucosa labial y la mucosa de Carrillo, donde sí vamos a encontrar ondulaciones, pero de todas formas esas papilas coriales son adelomorfas, es decir, no levantan el epitelio. Y bueno, acá en mucosa de Carrillo, justamente por la propiedad que tiene de ser distendida, de ser estirada, es obvio que es una mucosa de revestimiento formada por una membrana epitelial no queratinizada, no cornificada, un tejido conectivo subepitelial fibroelástico. Tiene que tener abundantes fibras elásticas para yo poder tomar esa mucosa de Carrillo y distenderla, estirarla, ¿sí? Y poder retornar a su forma y tamaño original gracias a esa resistencia a la deformación que le dan tanto las fibras colágenas y elásticas. Bueno, en cuanto a la mucosa, es un poco más pálida si la comparamos con la mucosa labial, la mucosa de piso de boca, la mucosa de cara ventral de lengua, es un tanto más pálida porque, bueno, primero porque el tejido conectivo que le da sostén y nutrición al epitelio de esta zona es un tejido conectivo denso o semidenso, por lo tanto tiene menor componente vascular, ¿sí? Por eso se la ve un poco más pálida y es lisa justamente por la ausencia de papilas delomorfas, ¿no? Las papilas coriales que tenemos en este sitio de la mucosa son de tipo adelomorfas que no levantan el epitelio, ¿sí? Y a nivel de la zona intraoclusal, ¿sí? Vamos a tener en esa franja de tejido un epitelio que llega a ser paraqueratinizado por el contacto con áreas friccionales, ¿no? O sea, aquí la fricción de las piezas dentarias a este nivel intraoclusal va a cambiar la estructura de ese epitelio, haciendo que pase de no queratinizado a paraqueratinizado, pero solamente en esta zona interoclusal, ¿sí? Es un ejemplo de adaptación funcional, ¿no? Un ejemplo clarísimo de la relación directa que existe entre la estructura histológica y la función del órgano. Bueno, este es un corte justamente de mucosa de Carrillo, de mucosa yugal. Fíjense, está formada por un epitelio que en ciertas zonas llega a ser paraqueratinizado, como es la zona intraoclusal, ¿sí? El resto es no queratinizado. Es un epitelio que forma una unión ondulada, ¿sí? Con el corion subyacente, porque de alguna manera presenta mayor exposición esta mucosa a la fricción, ¿sí? Al trauma masticatorio. Entonces eso ha dado lugar a que se establezca una relación más ondulada con el conectivo subepitelial. De todas formas, las papilas no llegan a ser delomorfas, ¿sí? Obviamente esta relación ondulada va a maximizar el aporte nutricional al epitelio. El tejido conectivo, como lo ven, es más denso, ¿sí? Si lo comparamos con el corion o lámina propia de otros sitios de mucosa de revestimiento. Y la submucosa, que obviamente está presente en esta mucosa de Carrillo, ¿sí?
Está formada también por un tejido conectivo denso. La lámina propia se podría decir que es un tejido conectivo más semidenso, ¿sí? O semilaxo. Tiene sí muchas fibras elásticas. La elasticidad es muy importante para el carrillo porque recuerden contribuye a, a los movimientos mandibulares. La submucosa sí está formada por un tejido conectivo denso. En el resto de sitios donde existe submucosa, la misma está formada por un tejido conectivo laxo, ¿sí? Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en esta submucosa? Vamos a encontrar tejido adiposo, vamos a encontrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos, ¿sí? Vamos a encontrar también tejido glandular, pero sobre todo hay una alta densidad de tejido adiposo, ¿sí? A nivel de la mucosa de Carrillo, lo cual le da este aspecto acolchado que tiene la mucosa yugal. Bueno, ahora pasamos a la mucosa masticatoria, la cual por el hecho de estar sometida a las fuerzas intensas de la masticación, a la fricción, ¿no?, de las piezas dentarias, pues está adaptada estructuralmente para poder cumplir esa función, ¿sí?, de contribuir, participar de los movimientos masticatorios. ¿Y cómo se ha adaptado? Bueno, se ha adaptado formando un epitelio queratinizado o paraqueratinizado con numerosas crestas epiteliales, las cuales en ciertos sitios de esta mucosa masticatoria levantan el epitelio, son de tipo delomorfas, como las que se presentan en la encía adherida. Se ha adaptado también formando un corión denso o semidenso y carece de submucosa en la encía sobre todo y en el sector anterolateral de paladar duro, ¿no? El sector posterolateral de paladar duro es una zona bastante especial que, a pesar de ser mucosa masticatoria, presenta una delgada capa submucosa constituida por tejido adiposo y glándulas salivales accesorias. Y obviamente en los sitios donde no hay submucosa, esta mucosa masticatoria se fija directamente al periósteo del hueso subyacente y obviamente por ser adherida, por ser fija, no experimenta estiramiento. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un sitio de mucosa bucal donde encontramos mucosa masticatoria, como ya lo mencioné previamente. Un ejemplo es el paladar duro. El paladar duro, pues topográficamente, está formado por este rafe medio que divide al mismo en dos hemisferios, izquierdo-derecho. Eso es importante para realizar descripción semiológica de lesiones encontradas en esta zona, en esta mucosa. Y la presencia de las rugas palatinas, que tienen una altura y una longitud variable, que es específica de cada individuo. Tienen fines de identificación. Estas rugas palatinas son como equivalen a las huellas dactilares, ¿sí? Así que son utilizadas en medicina forense con fines de identificación de personas, de individuos, estas rugas palatinas, ¿no? La presencia de estas rugas va a dividir entonces al paladar duro a su vez en dos segmentos, un segmento anterolateral, por esto y por esto, anterolateral, y un segmento posterolateral, ¿sí? Bueno, justamente esta mucosa de paladar duro presenta diferencias estructurales según la zona a considerar. A nivel de este segmento anterolateral, esta mucosa, que además de ser no queratinizada, tener un corión denso o semidenso, no presenta submucosa a este nivel anterolateral, pero a este nivel postero lateral nos vamos a encontrar ya con una delgada submucosa que está formada básicamente por glándulas sebáceas y por glándulas accesorias, salivales accesorias. Y bueno, fíjense la característica de ser adherida al plano subyacente, al hueso subyacente. Es una mucosa que no tiene movilidad
¿Por qué no tiene movilidad? Bueno, porque carece de su mucosa a este nivel y a este nivel, sin embargo, presenta su mucosa, pero es muy delgada, ¿sí? Así que es una mucosa que en definitiva no tiene movilidad, ¿sí? Y su estructura es justamente permite que esta mucosa se adapte al impacto masticatorio que recibe, ¿sí? Por eso tiene esa configuración y esa estructura. Bueno, aquí lo podemos ver con menos brillo. Fíjense el segmento anterolateral del paladar duro, conformado por estas arrugas palatinas, que como les dije, tienen orientaciones, longitudes y altura variable específicas de cada individuo, que equivalen a las huellas dactilares, así que permiten ser usadas en medicina forense. Y fíjense el color pálido de la mucosa, comparen con esto, mucosa labial de fondo de surco, que es mucosa de revestimiento, no queratinizada, ¿sí? Con un conectivo laxo o semilaxo y presencia además de su mucosa, por eso es estirable, comparen con esto. Aquí la veo de color rosa pálido, ¿por qué? Porque la mucosa tiene un epitelio queratinizado, ¿sí? Que no permite transparentar la vascularización del corion subyacente, en cambio acá pasa todo lo contrario. Aquí puedo visualizar, se transparenta la irrigación del corion subyacente por la delgadez de este epitelio. Al ser no queratinizado es más delgado que este epitelio que encuentro a este nivel. Así que esa es una diferencia, justamente les puse esta imagen para que observen esta diferencia entre la mucosa, esta diferencia clínica entre mucosa de revestimiento y mucosa queratinizada. Bueno, ahora pasamos a la mucosa especializada, que la encontramos exclusivamente en el dorso de la lengua. Se llama especializada porque aloja estos botones, estos corpúsculos gustativos, que no son más que receptores sensoriales que forman todo un complejo con las terminales nerviosas aferentes, permitiendo de esta manera la transmisión del impulso nervioso desde estos sitios periféricos hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Para que sean interpretados en forma de experiencias, ¿sí? O sensaciones gustativas que pueden ser de acidez, de amargo, de dulce, de salado. Estos botones gustativos son intraepiteliales, están ubicados en las papilas linguales. Las papilas linguales son proyecciones epiteliales con mayor o menor nivel de cornificación, con distintos tamaños y distinto número o abundancia, y que se distribuyen en distintos sitios del dorso y bordes de lengua. Algunas de ellas le dan este aspecto aterciopelado que tiene la lengua, como son las papilas filiformes, ¿sí? Y ese color rojizo puntiforme que es muy notorio, sobre todo en este tercio anterior de dorso de lengua, sobre todo en la punta y en las zonas laterales. Ese puntillado rojizo está confinado, está dado por las papilas fungiformes, ¿sí? Que al no ser cornificadas, al no tener queratina, y poseer un eje de tejido conectivo, un eje de corio altamente vascularizado, pues le otorga este color rojo, ¿sí? La mucosa especializada, recuerden que solo la vamos a encontrar en la cara dorsal de la lengua, ¿sí? La cara ventral de lengua no es mucosa especializada, ¿sí? Es una mucosa de revestimiento. ¿Por qué se llama mucosa especializada? Recuerden, por la presencia de estos botones gustativos intraepiteliales. Bueno, topográficamente el dorso de lengua se lo puede clasificar en dos zonas, en dos regiones anatómicas por este surco que tiene la forma de una V invertida, la V lingual, ¿sí? Que permite dividir entonces al dorso de la lengua en dos regiones, la zona bucal de la lengua
y la zona bucofaringea o raíz o base de la lengua. Entonces todo esto, todo lo que está por delante de esta lingual es el cuerpo de la lengua o zona bucal, ¿sí? Porque es la zona de la lengua que limita con la cavidad bucal propiamente, ¿sí? Esta parte posterior, por detrás de la vía lingual, forma la raíz o base de la lengua, que en realidad ya forma parte de la orofaringe, por eso se llama zona bucofaringea, ¿sí? Y como ven, todo el dorso de la lengua tiene una textura bastante peculiar, es una mucosa texturizada, ¿sí? Perfectamente texturizada, dada por estas proyecciones papilares que le otorgan las papilas gustativas, ¿sí? Mientras que en la zona bucofaringea, si bien también encontramos estas proyecciones en forma de papilas, simulan papilas, pero en realidad no son papilas. Estas proyecciones que estoy señalando son en realidad cúmulos linfoides, porque esta zona de la lengua forma parte de lo que se conoce como anillo linfático de Waldeyer. Recuerden que el anillo linfático de Waldeyer está ubicado en la zona limítrofe entre la cavidad bucal, las fosas nasales y la faringe, y está integrado por estas tres amígdalas, ¿no? La amígdala lingual, que es esto, las amígdalas faringias, que serían estas, y las amígdalas tubáricas, ¿sí? Que están para atrás, en la parte más posterior. Entonces todo eso es anillo linfático de Waldeyer, que cumple una función defensiva muy importante, ya que tiene actividad de linfopoiesis y además cumple funciones inmunológicas a través de la fagocitosis y la producción de anticuerpos, ¿sí? Presenta centros germinativos, está lleno de linfocitos, de células plasmáticas, células dendríticas, ¿sí? Entonces son sitios donde se realiza presentación de antígenos, se activa la inmunidad celular, la inmunidad adaptativa y se responde con producción de anticuerpos, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar primero de esta zona bucal, que está conformada por un epitelio plano estratificado, parcialmente no cornificado, se podría decir, y el conectivo que le da sostén y nutrición a este epitelio de esta cara dorsal de lengua es un conectivo laxo, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que tenemos un epitelio parcialmente no cornificado o paraqueratinizado a este nivel de lo que sería la zona bucal del dorso de la lengua, ¿sí? Todo esto sería un epitelio parcialmente no cornificado y un conectivo laxo. Aquí en realidad en esta mucosa especializada pues vamos a encontrar los corpúsculos gustativos a nivel intraepitelial, es decir, inmersos en el espesor del epitelio, de estas proyecciones que forman las papilas linguales. Por lo tanto, la función sensorial no está dada por las papilas gustativas, sino que está dada por los corpúsculos gustativos que están inmersos en estas papilas, ¿sí? La raíz o base de la lengua es un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Pero este epitelio, a diferencia de este que es de origen ectodérmico, este epitelio que reviste, que tapiza esta zona bucofaringea o esta raíz de la lengua es de origen endodérmico, también es no queratinizado y se imagina hacia el interior del órgano formando cavidades llamadas criptas, ¿sí? En esas criptas se produce la descamación de los queratinocitos de esa zona y llegan también a colocarse o establecerse a través de la emigración linfocitos muertos, ¿sí? Estas criptas son bañadas continuamente por la secreción mucosa la secreción de glándulas mucosas que drenan justamente a ese nivel, ¿sí? A nivel del fondo de esas criptas. Bueno, y la submucosa de esta mucosa especializada está formada por un tejido conectivo denso y firme, ¿sí? Más o menos como el que encontramos en la mucosa de Carrillo,
¿sí? Donde tenemos esa mucosa de Carrillo, está formada por bastante tejido adiposo. Acá básicamente esta submucosa se continúa con este tejido muscular estriado, ¿sí? Recuerden que la lengua es un órgano muscular, ¿sí? Y es necesario que sea un órgano muscular para permitir los movimientos de la misma durante el acto masticatorio y la deglución. Bueno, entonces este tejido muscular estriado se presenta como una masa de haces entrelazados de fibras musculares estriadas esqueléticas que están insertadas en la submucosa.